Gloria Liliana Franco Echeverri, que hoy nos va a dar la ponencia Y levantándose volvieron a Jerusalén, la vida consagrada, icono de esperanza. Y como os dije el primer día, le pedimos, ha venido de Colombia expresamente hace 5 días y se va hoy. Después de su ponencia ya se va al aeropuerto. O sea que, primero que todo, gracias por esa disponibilidad. Y le pedimos que ella observara, viviera, sintiera el latido de esta asamblea y que ya en esta ponencia pues nos resuma, nos recoja lo que ella ha visto, ha oído, ha percibido y cómo nos quiere lanzar hacia el futuro. Bueno, la presento. Ella, como ya dije, es colombiana, religiosa de la Compañía de María, trabajadora social por la Universidad de Antioquia, magíster en Teología Bíblica y doctora en Teología Pastoral. Ha sido provincial de la Compañía de María en la provincia del Pacífico hace unos años. Hace poco terminaste, ¿verdad? Hace 2 años terminé. Hace 2 años. Y ha sido presidenta de la CLAR, de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, desde el 2018 hasta hace unas semanas. O sea, ha estado 6 años como directora de la CLAR. Liliana es miembro del equipo teológico del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Participó en el Sínodo de la Amazonía y desde allí nos transmitía que un nuevo modo de ser y de construir la Iglesia supone acogida a la diversidad, capacidad de escucha y apertura para intercambiar culturas, sensibilidades, lenguajes, visiones, y nos pidió una mirada contemplativa que permita descubrir las semillas del verbo que hay en cada ser humano, en cada cultura y en todo lo creado. Ha sido madre sinodal del Sínodo de la Sinodalidad también, una de las 3 corredactoras del Instrumentum Laboris del Sínodo. Ella cree que para definir la misión de las mujeres en la Iglesia hay que leer el Evangelio y ver cómo Jesús las trató. Hizo historia en el sínodo de la sinodalidad al ser una de más de 80 mujeres que por primera vez estuvieron presentes en un acontecimiento de ese calibre. En su discurso expuso historias de exclusión de varias mujeres y agradecemos su aporte en ir reflexionando y abriendo camino a las mujeres en la Iglesia. Por eso quiero hacer énfasis en una de sus publicaciones. Hay que decir que Liliana es poeta nata. Me parece que en estos días también ha sacado una poesía, tengo la impresión. En sus publicaciones está el libro Con ellas, mujeres consagradas en el espíritu de la sinodalidad. Y en una entrevista donde se le preguntaba cuáles fueron las principales motivaciones para escribir este libro, dijo: hace unos años tuve la gracia de participar en la Asamblea Sinodal Amazonía, Nuevos Caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Ahí, sumergida en lo profundo de la vivencia eclesial, experimenté con fuerza la misión de las mujeres en la Iglesia. Tantas y tan diversas, aportando con osadía, ternura y radicalidad, y desde la vivencia persistente de un amor que permite recrearlo todo. En ese lugar sentí con insistencia la presencia de la Ruaj y confirmé que Dios me quería visibilizando la vida y la historia de otras mujeres. Tiene varias publicaciones, entre ellas Al eco de su voz, Como ellos, Sinodalidad para niños, María Peregrina de la Esperanza, y también es coautora de otras publicaciones.
Cuando yo le pregunté cómo quieres que te presente, solo me dijo una frase. Por eso me tuve que buscar todo lo que he encontrado. Ella lo único que me dijo es: me gusta que me presenten como mujer que aspira a ser hermana y discípula. Le damos la palabra. Muchísimas gracias, Magdalena, a todos ustedes también, a la presidencia saliente por todos estos años de entrega fecunda y a la presidencia entrante por este sí que les va a ensanchar el corazón y que les va a hacer experimentar el gozo de servir al reino en la vida consagrada. Bueno, me han pedido una tarea muy difícil porque me han pedido de alguna manera hacer como una relectura de ese versículo en el que se nos invita a levantarnos para volver a Jerusalén, pero hacer esa lectura reconociendo también por dónde nos ha ido llevando Dios en esta asamblea. Entonces, si me ayudas con la presentación, Sagrario, muchas gracias. Muy bien. El título que quienes han organizado la asamblea pusieron a este espacio es La vida consagrada como ícono de esperanza. Y yo quiero comenzar compartiendo con ustedes un poema. Esperanza, ¿por dónde andas? ¿Qué te has hecho, chiquilla, vestida de verde? ¿A qué recodo te fuiste cuando sonaron tristes las campanas y aumentaron las lápidas en el camposanto? ¿Qué te hiciste cuando callaron los profetas y los escépticos gritaron posicionando cifras, controles aduaneros e indicadores? ¿Dónde estabas en esa noche de puerto en la que el miedo y el afán de controlarlo todo hizo que retornaran los misioneros? Y ellos regresaron cansados y con marcas en la piel y el corazón. ¿Dónde te metiste cuando callaron las plegarias y a los místicos los adormeció una institución con excesos de incienso y poco polvo en los pies? ¿Dónde te fuiste, chiquilla, con tu corazón de fuego? Desde ahí quisiera que comenzáramos. Y a modo de introducción, yo quisiera plantearles una invitación. Gracias. La invitación a avivar el fuego, a retornar al camino. Eso fue lo que percibí yo que pasó aquí durante estos días. La última canción que cantamos con Cristóbal Fones el martes en la noche comenzaba diciendo: brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Y ayer finalizábamos el día en la tienda del encuentro y con deseos de arder el corazón. El fuego ha sido un elemento de suma importancia en la evolución del ser humano. Por ejemplo, en los contextos indígenas se concibe un conjunto de 4 elementos que también nosotros los reconocemos, vinculados a la naturaleza, de los cuales depende la vida en los territorios. Esos elementos son fuego, aire, agua, tierra. Los indígenas manifiestan que hay que cuidar el fuego. Para avanzar en la noche hay que avivar el fuego. Por eso daba tanta alegría entrar esta mañana a este salón y ver que esa llamita estaba ya encendida. Hace unos años yo estuve en una misión intercongregacional en un lugar, una puntica entre Colombia y Venezuela, que se llama La Guajira.
ese es un territorio que está habitado por los indígenas Guayú. Y ellos consideran el fogón como un elemento que los congrega a todos, como el elemento que hace posible la unidad y en torno al cual se desarrollan los diálogos vitales, esos diálogos que determinan los criterios, los valores, los hábitos. Y hay una cosa que me parece muy particular y es que los indígenas consideran que la ausencia de fogón atrae el hambre. En el servicio que presté a la vida consagrada de América Latina y el Caribe, con frecuencia yo pensé que realmente lo que nos hace falta es fuego, lo que nos hace falta es pasión, tejido común, en el que se recree el entusiasmo vital hay que recrearlo, en el que renazca la esperanza. Si no hay fogón, hay hambre, y si se apaga el fuego, se acaba el sentido. Todos nosotros, lo experimentábamos esta semana, estamos hechos de encuentros, estamos hechos de vivencias profundas en las que se configura nuestro ser al ritmo de las prioridades de nuestro corazón. El encuentro con Jesús hace arder el fuego. El fuego se multiplica, comprendemos el sentido allí donde está lo que aviva ese trasegar vital. La historia, incluso la historia que nos narraban con belleza este primer día, incluso esa historia compleja y triste, esa historia que a modo de drama nos narraron el martes, es la narrativa que Dios usa para manifestarnos su querer. Durante estos días de encuentro nos hemos dicho, y creo yo que nos lo hemos dicho sinceramente, que la noche, que la crisis no son para la vida consagrada una metáfora. La noche y la crisis es para la vida consagrada una experiencia. Y es la experiencia en la que se purifica, en la que se transfigura, en la que se potencia para poder retornar a lo fundamental, a esa identidad mística, profética y misionera. Jesús, cuando se nos aproxima por el camino, lo que hace es que nos comunica la plenitud de la vida. El camino es el escenario vital de nuestra teobiografía, de esa sumatoria de hechos, que son todos hechos pascuales, en los que se nos evidencia cuál es nuestra razón de vivir. En el camino, por el camino, se desarrolla el accionar misionero de Jesús y también el nuestro. La decisión de emprender ese camino de regreso se actualiza en la fracción del pan, en torno a la mesa, cuando la palabra, pero sobre todo cuando la presencia encienden nuevamente la esperanza, porque lo que enciende la esperanza es la presencia. Seguramente que la experiencia de la muerte, de la fragilidad, de la dispersión, de la impotencia, había roto la esperanza de los discípulos, pero la experiencia del encuentro, de la calidez de la presencia, de la profundidad de la palabra, de la narración en verdad que desenmascara la crónica de los escépticos y de los fatalistas, la experiencia de que el pan se parte y de que la mesa se ensancha, la revelación de lo plenamente humano, de las heridas que no se disimulan, porque las heridas no se pueden disimular,
y que nos recuerdan la primera y la definitiva llamada, hacen que el fuego se encienda nuevamente, que nuevamente renazca la esperanza. Y eso ocurre justo en la espesura de la noche. Y entonces, cuando eso ocurre, la única opción posible es volver a la ruta que lleva a Jerusalén. Volver a esa ruta que lleva a Jerusalén. El camino, sin lugar a dudas, entonces supone levantarse. Y levantarse al ritmo del corazón. Esta es, después de la introducción, la primera parte que quisiera desarrollar. ¿Qué nos supone levantarnos y qué nos ha supuesto en esta asamblea levantarnos? Los discípulos emprenden ese camino de regreso en medio de la noche, se levantan para hacer un camino de vuelta hacia los demás, pero lo hacen al ritmo del corazón. El corazón abarca la totalidad de la persona. El Papa Francisco, en Dilexis Nos, expresa que el corazón es el centro anímico y espiritual del ser humano. Él dice que sin el corazón no hay sustancia en nuestras acciones y que todas las preguntas decisivas sobre nuestra existencia nos llevan al corazón. Muchas veces nos distraemos pensando que el regreso a la Jerusalén de lo común y del sentido dependerá de planeaciones estratégicas, por escenarios, por perspectivas, pensando que dependerá de los procesos de organización y los cálculos que hagamos entre cifras e indicadores. Y yo la verdad creo que tarde o temprano eso, que seguramente es necesario, no será suficiente. La reorganización no será suficiente. Terminará siendo caduca y obsoleta. Se necesita más. Lo necesario es volver al origen. Lo necesario es retornar a ese amor primero y eso supone un retorno al corazón. Y yo no hablo del corazón como un órgano. Hablo del corazón como un proyecto. Proyecto corazón, en eso es en lo que consiste el seguimiento a Jesús. Los discípulos de Emaús tuvieron la experiencia de que Jesús ya no estuvo más delante, como un evidente que traza a modo de brújula el sendero. La consecuencia del encuentro fue sentirlo dentro, en lo profundo, en lo íntimo, como una certeza resucitada a modo de pequeño fuego que capacita entonces para lo insospechado, para eso que no se puede calcular, para eso que no se puede prever. Porque así es el seguimiento a Jesús, es a tientas y muchas veces sin donde reclinar la cabeza. A propósito, Bernard Hughes dice que ponernos en camino, dejar nuestras certezas, esperar lo inesperado, es ya estar en el camino de una certeza. La experiencia de la resurrección de Jesús conduce a los discípulos a levantarse de inmediato, una experiencia radicalmente idéntica a esa que tuvieron cuando se sintieron llamados por primera vez. Todos recordamos en Marcos 1:18, esa primera llamada al instante, dejando las redes, lo siguieron. Al instante, ellos y nosotros nos disponemos para esa ruta que lleva a Jerusalén, esa que hemos ido esbozando mientras aquí, en nuestras mesas redondas, hacemos esa necesaria conversación en el Espíritu. Esa ruta supone varios pasos.
El primero, el de la interioridad, en la que se fecunda lo fundamental y se retorna al sentido. La ruta nos lleva por los caminos, por las estaciones de la escucha, en la que se trastocan nuestros planes, nos ubica desde nuevas lógicas, esa escucha que nos conduce a desaprender tantas formas antievangélicas que se nos han ido pegando. En esa ruta otra estación es la de la conversión, que nos ubica en el lugar de la humildad y nos hace reconocerlo todo como gracia. Y una estación más es la del cuidado, que nos dispone a caminar con otros, lejos de todo protagonismo que obnubile, de toda suficiencia que opaque, de todo poder que dañe. Y una estación más y necesaria será la de lo común, que nos conduce a superar narcisismos y autorreferencialidades y a ubicarnos en la lógica del proyecto común, del tejido compartido que siempre, siempre nos lanza en misión. Y una estación fundamental será la de la alegría, que se comunica, que posibilita encuentro, que se hace misión para convocar a otros en esa construcción del mundo. Esta ruta nos conduce siempre a la única y definitiva opción por la que vale la pena darlo todo, el reino. Existimos para el reino. Por esa ruta, por la del retorno, Dios interviene en el corazón y lo que hace es que lo transforma. De esos discípulos de rostro sombrío, de rostro irritado, acobardados, discutiendo, culpándose, de esos discípulos no queda nada. Ya solo hay personas abrazadas a su humanidad, conscientes de su límite, reconciliadas con su historia, que se disponen a caminar de inmediato. No hay plazos, no hay treguas, no hay escapatoria. La vida cristiana supone camino sinodal, no hay excusas. Ese encuentro con Jesús, esa experiencia del terco fluir de la vida en la resurrección, lo sacó a ellos y también nos saca a nosotros de parálisis, de inercias. Y miren, no hay ingenuidad en querer emprender ese camino sin bitácora. Es solo, como enfáticamente lo dijimos al expresar nuestros sentimientos el martes en la mañana, es solo confianza. Confianza en el Dios que de generación en generación ha sido fiel. Y con Él latiendo en el corazón, solo es posible de inmediato levantarse. ¿Qué los espera en Jerusalén? ¿Qué los espera en Jerusalén? Tal vez la misma corrupción que pretendió destruir el proyecto del justo. Quizás el mismo fundamentalismo y el mismo sistema clerical que discrimina y pretende determinar con controles absurdos quiénes son los destinatarios de la gracia. Quizás los espera la misma fuerza de la violencia que daña al débil y que asfixia con abusos a los pequeños. Seguramente que los espera el mismo griterío que obnubila y que distrae de lo fundamental, y también los mercados en los que se comercializa y denigra de lo humano. Tal vez nos esperan nuevos relatos y paradigmas, nuevos horizontes donde Dios habita y nos está esperando para construir con Él un mundo diferente. Lo cierto es que no hay opción.
Lo cierto es que la experiencia del encuentro con Jesús conduce a volver a esa porción del reino en la que la vida clama, los desafíos permanecen y en la que hoy como ayer lo que urge es que abramos los ojos para con una mirada nueva discernir cómo anunciar esa buena noticia y cómo ser portadores de esperanza y de alegría. Los discípulos de Emaús superan el cansancio, rompen la noche, exorcizan el miedo y se disponen a prisa para lo inédito, para la utopía del reino, para volver a lo común, a ese encuentro con Jesús que les devuelve la memoria del proyecto en el que un día creyeron y por el que consideraron que tenía sentido darlo todo. El proyecto corazón, camino compartido, vivencia fraterna y sororal. Los hermanos, las hermanas, ya no están postrados en su incomprensión. Ellos hacen el movimiento de levantarse y de regresar, porque han encontrado cuál es su razón de existir. Esa es la experiencia de la vida nueva, es la experiencia del corazón reconstruido. No hay ningún movimiento de conversión que no venga acompañado de una gracia especial de Dios. El camino para la conversión es la bondad, es la humildad del corazón. El encuentro supone conversión. Salir de nuestras propias visiones. Tal vez hoy, justo en este momento de la Iglesia y de la vida consagrada, nos haga bien recordar a teólogos, por ejemplo, de la categoría de Rahner o de Joan Bautista Més o de Haskin, que nos invitan a reflexionar no solo en nuestra conversión interior, sino también a pensar en las modalidades y en las condiciones de una necesaria transformación estructural. Y eso, en este hoy de la Iglesia, le compete a la vida consagrada. El encuentro requiere que seamos conscientes del propio don y nos exige abandonar una tentación, la tentación de sentirnos superiores a los demás. El imperativo siempre es uno. Desde la conciencia de la innegable diferencia, todos estamos llamados a la unidad. El sean uno de Juan 17:21, la necesaria conversión a la que estamos llamados nosotros y a la que estuvieron llamados los discípulos de Emaús es una conversión relacional. La urgencia es purificar las relaciones y eso requiere un reconocimiento sincero de lo que nos aqueja, de lo que nos paraliza. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, identifica unas limitaciones de los agentes de pastoral que considero válidas también para la vida consagrada. Limitaciones que nos inmovilizan al querer emprender el camino de retorno. Decía el Papa que faltaban espacios motivadores y sanadores, lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, lugares donde compartir preguntas profundas, preocupaciones cotidianas, donde discernir realmente con criterios evangélicos. Hay un cierto desencanto, un cierto no ser felices con lo que somos y con lo que hacemos, un no sentirnos identificados del todo con la misión evangelizadora, y eso debilita la entrega. Hay un estilo de vida que nos lleva a aferrarnos a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria en lugar de dar la vida por los demás en la misión. Hay también
un cuidar con obsesión el tiempo personal, un preservar espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera una carga y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y nos vuelve fecundas. El problema no es siempre de exceso de actividades, sino sobre todo de actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. La conciencia de derrota nos convierte en pesimistas, quejosos, desencajados. Tal vez el primer paso para ese retorno a lo común sea reconocer esos síntomas enquistados que nos quitan movilidad y gozo. Los hermanos siempre están a la espera. Volver a Jerusalén es la posibilidad de volver a los hermanos. El evangelista nos narra que al llegar se sienten acogidos, al llegar se sienten abrazados, estimulados por la fuerza de un testimonio que a ellos también los confirma. Lo que está a la raíz de la experiencia de ser hermanos, hermanas, lo que está a la raíz de la experiencia de la comunión es la experiencia de la fe. Es la experiencia de ese Jesús vivo y entre nosotros. Se nos invita a levantarnos, pero se nos invita también a volver. Y volver surcando la noche. La conversión consiste en pasar de una visión dispersa y aprisionada a una visión evangélica y liberada. Los discípulos de Maús pasan de la huida a la adhesión, de la sordera a la escucha, de las tinieblas a la luz, del miedo al valor, de la desilusión a la esperanza, de la dimisión a la misión, del sentimiento de fracaso a esa certidumbre en la resurrección, de la soledad a la comunidad y de la muerte a la vida. Pero volver es la condición. Volver hace posible fidelidad creativa y dinamismo pascual. Volver hace posible la necesaria transformación. La vida consagrada está convidada a transformarse y eso supone volver a los sacramentos vitales. Leonardo Boff, en su libro La vida de los sacramentos, los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, nos dice que vivir es interpretar, es leer e interpretar, y eso es lo que hemos ido haciendo durante estos días. En lo efímero, poder leer lo permanente, en lo temporal, lo eterno, en el mundo, a Dios. Y entonces lo efímero se transfigura en señal de la presencia de lo permanente, lo temporal en símbolo de la realidad de lo eterno y el mundo en el gran sacramento de Dios. Durante estos días, en la asamblea, se nos ha hecho evidente un método, y yo quisiera resaltar eso. Aquí ha habido un método, y el método ha sido más sinodal, más capaz de integrar sensibilidades, culturas, géneros. Nos hemos sentido permeados por un sentipensar, un sistema de signos. Yo he percibido por lo menos unos sacramentos esenciales necesarios si deseamos retornar a la vida. Y yo quisiera compartir con ustedes cuáles son esos sacramentos que he percibido
durante estos días entre ustedes. El primero que considero que es necesario es el sacramento de la conversación. Si queremos volver a lo esencial. Vivimos en una sociedad que puso la palabra en un segundo plano. No conversamos, damos por supuestas cosas, no nos narramos lo fundamental. Y aquí, durante estos días, yo he rescatado el valor de la palabra como fundamental en los itinerarios vitales de la vida consagrada. Tenemos el desafío de recrearnos desde la palabra, generando espacios de comunicación, generando espacios de expresión. En un mundo como el nuestro, la conversación, el diálogo en libertad es lo que posibilita el encuentro y es lo que ayuda a resolver los conflictos. Todos nosotros estamos necesitando espacios en los que podamos restaurar eso que el vértigo nos arrebata, trincheras en las que se privilegie la escucha, en las que haya espacio para el silencio. Estamos necesitando mesas tendidas, mesas redondas, en las que se pueda interactuar con otros y podamos volver a las raíces, disentir, construir. Y eso supone privilegiar la comunicación, creer en el valor de las narrativas comunes. La Confer es una narrativa común. Visibilizar eso que logramos en comunidad, en cooperación mutua, desde proyectos intercongregacionales. Tal vez lo que más le urge a esta vida consagrada en territorio español será escuchar la llamada viajeros al tren. El segundo sacramento que quisiera proponerles y que he percibido estos días es el de la escucha al Espíritu y entre nosotros. Buscar y escuchar hoy con sincero corazón es lo que marca el cauce de la renovación de las personas, también de las comunidades de la Iglesia. Cuánto bien nos hace, como lo hicimos en nuestro primer compartir en mesas, serenamente preguntarnos: ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Y darnos el tiempo y la vida para escucharnos, para un café vital, afectivo, misionero o como lo queramos llamar. Desde el primer día, Jesús Díaz nos dijo que la gran pregunta que tenemos para hacernos es: ¿qué quiere Dios de nosotros? Y eso nos exige ubicarnos en actitud de discernimiento, con dinamismo y con flexibilidad para seguir adecuando las respuestas a las exigencias de este momento histórico. ¿Qué nos debe animar? Nos debe animar el mayor servicio. Y eso supone que nos situemos ante la vida en una dinámica de apertura y renovación, que nos sintamos discípulos, seres en permanente aprendizaje, seres a la escucha del querer de Dios que siempre se nos revela en la compleja y maravillosa narrativa de la historia, también de la nuestra, ni mejor ni peor que otras, simplemente la nuestra, esa en la que a nosotros nos corresponde sembrar nuestro sí. El tercer sacramento es el sacramento de las necesarias preguntas. Joan Bautista Més, en lo que llama la difusa posmodernidad de nuestros corazones, señala que un estilo de vida fragmentado, que un estilo de vida superficial puede generar una notable pérdida de la sensibilidad. Y que cuando perdemos en sensibilidad, perdemos en capacidad de compasión frente al sufrimiento. Y cuando eso nos ocurre, lógicamente, se obstruyen los caminos hacia la fe.
ubicados en la epidermis de la historia, nosotros creíamos que teníamos todas las respuestas y creíamos que nuestras instituciones eran en el fondo el ágora segura de nuestras certezas. Pero ahora, en tiempos de tanta incertidumbre, nos habitan las preguntas y nos hace bien no negarlas. Que nos resuenen las preguntas es la posibilidad de que la realidad se constituya realmente. Estamos saturados de narrativas sociológicas, económicas, incluso religiosas, pero estamos ávidos de hacer lectura de fe, lectura encarnada, lectura liberadora. Necesitaríamos iluminar cada acontecimiento, la totalidad de los procesos con la palabra. Todos estamos llamados a confluir en ese lenguaje común que nos hermana, es la palabra. Esa palabra que, como nos decía Rosa Ruiz, debemos rastrear si queremos crecer en esperanza. El desafío será permitir que esa palabra, que la buena noticia nos resuene y nos transforme. El quinto sacramento, estos sacramentos todos son sacados de Emaús, es el sacramento del polvo de los caminos y de la necesaria frontera. Servir en contexto nos exige ver más allá de nuestra propia miopía. Supone, como lo reflexionábamos ayer, estar en las fronteras como lugar de esperanza. En toda opción por la defensa de la vida y de la paz, en toda propuesta de reafirmación de los derechos humanos, en toda expresión de disidencia resistente, en todo estilo contracultural, en todo empeño por apoyar las causas de los marginados y excluidos, en todo deseo de acompañar significativamente a los jóvenes y de acoger a los migrantes, en todo lo que nos saque de nosotros mismos y nos conduzca a la salida, habita terca y resistente la esperanza. Y es ahí entonces donde el carisma se puede expresar de una manera nueva. Por ello, lo decíamos ayer en la tarde, no podemos acallar las voces de las minorías emergentes. Escucharlas será una posibilidad real de abrirle cauces a la esperanza. Ojalá que, como lo reconocíamos también ayer, seamos una vida consagrada que prototipe otra manera de vivir en el mundo, porque eso es lo que nos corresponde, implicarnos en la mejora del mundo. Lo nuestro no puede ser solo participar de una asamblea electiva y presentar a la Confer una serie de deseos. Debemos estar en los grupos, en las comisiones, en los movimientos, en los procesos en los que se gesta el compromiso y la solidaridad. Debemos empolvarnos los pies. El sexto sacramento es el de la bondadosa cercanía. Estos días nos hemos recreado desde prácticas creativas de oración, como las de anoche, y prácticas creativas de encuentro. Nos ha resonado una llamada y es la llamada a optar por lo comunitario y lo comunitario como un tejido vital que articula y desde el cual urge generar vínculos de hospitalidad, vínculos de ternura. Emaús nos vuelca a lo fundamental y por eso se constituye en una invitación a traspasar las noches, en una invitación a gestionar de una manera nueva las crisis, las dudas, los temores, para dejarnos abrazar por la serena confianza de quien ama y espera. Estamos apasionados por la comunión que no anula la diversidad ni genera uniformidad,
sino creación de la misma común unión en la diversidad de dones, de carismas, de ministerios, de servicios. En estos diálogos de estos días nos hemos dicho sin ambigüedades que este es un tiempo privilegiado para el encuentro, en el que las decisiones éticas responsables y respetuosas de la dignidad humana brotan necesariamente de la cultura del cuidado, en la que, lo decían ayer por esas mesas de allá, se privilegia el conocimiento, la relación, desde una certeza, y es la certeza de la sacralidad de todo lo creado. Tal vez por eso, ayer en la tarde, en una melodía que sonaba a grito, se expresaba la necesidad de coordinar proyectos de formación, de acompañamiento, de atención a las hermanas y hermanos de la tercera edad, de compromiso misionero que hicieran posible llegar donde solos no podemos y visibilizar el ser y el hacer de la vida consagrada en España. Y todo eso desde la bondadosa cercanía que tiene poder para repararlo todo, porque solo la ternura puede repararlo todo. Y el séptimo sacramento es el de la salida misionera que tiende a lo común. El estilo de reforma a la que nos convocó el Papa Francisco y del que se ha hecho heredero el Papa León XIV se llama sinodalidad, y nosotros somos los guardianes de la sinodalidad. Y ese estilo implica creer de una manera indeclinable en el poder de los demás, en el valor de la diferencia, en la riqueza de esa sumatoria de sensibilidades, de habilidades, de posibilidades. En este estilo, que es incluyente y que supone acoger la diferencia, nosotros experimentamos durante estos días a través de gestos, de detalles, de simbología y de palabras, que la opción debe ser por la participación y que ahí no molesta escuchar al contrario, que ahí nos disponemos para el intercambio que cuando es auténtico produce en nosotros conversión. Tenemos que creer en la comunión y situarnos sin temor al conflicto. Hay tensiones en el mundo, en la iglesia, en la vida consagrada. Hay tensiones que identificamos claramente, pero no podemos claudicar en el empeño por la reforma, por el cambio, por volver a las raíces, a lo más auténtico del Evangelio. Y en ese sentido, de regreso a Jerusalén, nos hará bien mirar al conflicto cara a cara, nombrarlo, describirlo, identificarlo. De esa manera el conflicto no será un fantasma capaz de atemorizarnos y de quitarnos vitalidad. Para reencontrarnos con los hermanos en Jerusalén, hay que desandar los pasos de la huida. Y eso supone que nombremos el conflicto y que lo exorcicemos con dosis de perdón y de reconciliación. Estamos llamados a ser los guardianes de la unidad, a potenciar ese sentido de comunión. Y como lo insistíamos ayer, entonces deberemos recorrer los caminos de lo inter. Inter es todo aquello que nos pone en la lógica de lo común, lo que nos saca de nosotros mismos, de nuestras mezquinas competencias, así lo decían ustedes ayer, de esos lastres que nos impiden pensar en común. Inter es lo que nos dispone para el encuentro, un camino por transitar que nos sitúa en un horizonte, y es el horizonte de la red, el horizonte de las sinergias, de las opciones compartidas, del trabajo conjunto entre congregaciones. Intercongregacionalidad, intergeneracionalidad, interculturalidad
se constituyen en una llamada del Espíritu que nos abre a ese don del otro, ese don que siempre supone diálogo, abrazo a la diferencia, búsqueda de lo común y unir fuerzas para desarrollar proyectos compartidos concretos. Y en tercer lugar, se nos invita a volver a Jerusalén, al abrazo de lo común que nos lanza en misión. Los discípulos lo que hicieron fue pasar de la incredulidad a la fe, de la desconfianza y el escepticismo a la serena confianza. ¿Qué los une? Un amor común, y un amor común siempre se traduce en una fe común. Son iglesia naciente. Habían huido del cenáculo, donde está la comunidad eclesial, y vuelven a ella, vuelven al hogar, a la iglesia, a la experiencia eclesial de ser y de sentir con otros. Este encuentro es un laboratorio de eclesialidad. Vuelven al centro, pero vuelven al centro no para agotarse referencialmente a sí mismos, sino para tornar radicalmente a la frontera. Y es ahí donde se sienten llamados, por lo tanto, a mantener la esperanza y a mantenerla recreándose en el arte del encuentro, del conocimiento en gratuidad, de la misión compartida que se trenza sumando una única experiencia, la experiencia de que la vida es más fuerte que la muerte. Quieren volver a la comunidad, seguramente que ustedes también. Quieren anunciar la buena nueva que los habita. Los esperan los hermanos, y el texto nos dice que esos hermanos se les adelantan, y se les adelantan anunciándoles: el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Es la experiencia de la comunión donde podemos decir, es en la comunión donde decimos que Jesús no nos da falsas promesas, ni expectativas que se convierten en espejismos. Lo que hace el resucitado es devolvernos la comunión perdida. Lo que hace el resucitado es recrear la esperanza, pero lo hace sin negar las heridas, sin evadir la cruz, sin deslegitimar lo que de ofrenda supone lo cotidiano. Para Lucas, la iglesia debe ser el lugar de la hospitalidad, sobre todo con los pobres, con los marginados. Y durante estos días en la asamblea, nosotros nos hemos dicho que queremos volver a Jerusalén, sumando carismas, sumando iniciativas nuevas, que quisiéramos volver, lo decíamos ayer, más audaces, proféticos, reconociendo esas fronteras en el ámbito del anuncio a Jesucristo, de la misión. Y hemos dicho que queremos ser casa de acogida. Eso sonó como un grito ayer acá en la asamblea. Casa de acogida, sobre todo para los migrantes, para las minorías emergentes, e incluso, también lo dijeron ustedes, para los más frágiles de entre nosotros. ¿A qué nos conduce el encuentro con el resucitado? Nos conduce a ser sus testigos. Y eso hoy supone abrazar la dimensión misionera de nuestra vocación. Somos misión, no hay escapatoria. Solo el que ama sigue buscando. Solo el que ama sigue esperando. Sorprendidos y deslumbrados por la fuerza del resucitado, no es posible quedarse encerrados en sí mismos. Urge gritar, correr, anunciar la buena noticia. Y por eso, a modo de conclusión, quisiera proponerles que prolonguemos la primavera. Miren, al anuncio explícito de Jesús le sobran palabras, todo esto sobra. Lo que necesitamos son testigos, los testigos que evidencien por dónde anda realmente la esperanza. Esperanza, ¿por dónde andas? Te vimos
en Baúa, allí donde Jero encontró hogar. Aprendió a hablar español y se hizo alumno en la Escuela de la Vida. Te presentimos en ese sonáculo en el que llorar y levantarse es dinámica pascual, ahí donde resistir y abrigarse es la condición para que la mano de Dios sostenga y le abra boquetes a la esperanza. Esperanza, ¿por dónde andas? Te levantas airosa allí donde Mercedes se aferra a la justicia y a la paz, en esa trinchera en la que los años no la eximen de la necesaria ofrenda, y con ojos abiertos, corazón sensible y mano pronta, escribe con otros lo inenarrable. Te presentimos donde se extiende la mesa de la hospitalidad y se posibilita el subversivo acto de la hermandad y la integración. ¿Dónde te fuiste, añorada esperanza? Estás correteando por las calles, con aquellos que creen que otro mundo es posible, con los que oran y son bienaventurados, porque no se economizan nada y lo dan todo, cumpliendo su misión de amores. Esperanza, ¿por dónde andas? Estás junto a Sergio y sus algoritmos, en esa nueva frontera misionera en la que abundan las preguntas y se multiplican los evangelizadores digitales. Ahí donde la inteligencia artificial nos da mucho que pensar y nos desborda en riesgos y en posibilidades, donde se gestan las claves salesianas para evangelizar y donde se entonan canciones marianas a ritmo urbano. Esperanza, ¿por dónde andas? Te fuiste con Ángel hasta el centro de la mesa y de las disertaciones de las Naciones Unidas, y allí resonó tu voz profética haciendo defensoría política de los derechos de los últimos y de los más pequeños. Te metiste sigilosa hasta donde se cambian las estructuras y promoviste la transformación. Esperanza, ¿por dónde andas? Te vimos en un templo colmado a reventar de sabiduría añeja y de sangre joven multicultural. Te escuchamos cantar en una polifonía de edades, lenguas y culturas. Te reconocimos en las miradas cómplices de Clara a sus compañeros musicales y en sus raíces de Indonesia puestas al servicio de la melodía española. Esperanza, ¿por dónde andas? Serenamente hermana y decididamente complementaria, te escuchamos en un discurso de apertura a dos voces, en el fluir sereno de un sentipensar en el que lo masculino y lo femenino fluyeron recordándonos que la travesía para ser fecunda debe ser común. Esperanza, ¿por dónde andas? Estás evidentemente presente en las semillas que adornan nuestras mesas y nuestras manos, en los recurrentes signos de encarnación que nos devuelven el valor de lo pequeño y germinal, en todo lo que nos recuerda la necesidad de elogiar lo cotidiano. Ojalá que esta tarde, al llegar a casa, a la Jerusalén de nuestros desvelos, alguien nos diga: te vi, supe que eras tú, porque a tu paso renacía la esperanza. Y no lo duden, espera, y está repleta de esperanza, esperanza pascual. Gracias.
Damos muchas gracias a Liliana porque creo que ha sido un momento de palpar al resucitado, ¿verdad? Así lo experimentaba yo. San Lucas y San Juan muchas veces dice, se manifestó el resucitado. Y nos has hecho, Liliana, tal vez saborear esos sacramentos, esos signos, esas manifestaciones que ya hemos vivido, que hemos visto, que hemos oído, ¿no? Entonces, muchas gracias, recogiendo un poquito todo lo que has dicho, que ha sido riquísimo. Pues me quedo con ese fogón de los indígenas de La Guajira, ese fogón, ese fuego, ¿no? Porque les ardía el corazón a los discípulos de Maús. Ese fuego que los indígenas de La Guajira, la ausencia de fogón atrae el hambre, pero cuando tenemos fuego en el corazón, por ese encuentro al que nos has invitado de ir a lo fundamental y de no quedarnos solamente en eso, ¿no? En cifras estadísticas, etcétera, que son necesarias pero no suficientes, ¿no? Volver al origen, al amor primero, al encuentro. Gracias por habernos invitado a hacer esa ruta de vuelta a la interioridad, al corazón, allí donde el fuego arde, donde encontramos al resucitado. Y aunque en Jerusalén nos esperen conflictos, corrupción, fundamentalismo, violencia, griterío, como tú nos has dicho, pero volvemos al centro, volvemos a la comunidad, volvemos a la vida y a esa conversión relacional. Gracias por recordarnos que la vida está llena de sacramentos, de signos, de guiños, de guiños del resucitado, ¿no? Y también por esa primera pregunta que nos hizo Jesús Díaz y que es la fundamental. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos ayuda a discernir, a ser comunidad, a no tener miedo al polvo de los caminos. Gracias porque suavemente nos has invitado a embarrarnos, a llenarnos de polvo, a no solamente dar ideas, sino a mojarnos, ¿no? Gracias por esa sacralidad de todo lo creado, por tu presencia también en estos días y por habernos hecho sentir la cantidad de gestos de esperanza que ya hemos vivido. También decirte que eres una poeta y, por favor, yo esa poesía la quiero, ¿eh? La de Chiquilla, por donde andas, me encantó. Bueno, yo creo que le damos otro aplauso a Liliana. Bien, tenemos ahora un momento, ¿hasta qué hora tenemos, Silvia? Hasta las 12, o sea, es un momento amplio, largo, pero lo vamos a hacer también muy organizado, como hemos estado en toda esta asamblea, muy organizados, muy… y es un momento pues, de hacer eco de lo que hemos escuchado, hacerle un eco, un comentario, alguna pregunta a Liliana, aprovechando aquí su presencia. También puede quedar abierto si alguien quiere hacer algún eco más amplio de la asamblea, pero yo creo que ahora es pues, más lo que hemos oído, pero quedaría también abierto, ¿no? Entonces, vamos a repartir minutos para que nadie se siente en la palabra ni se recueste en la palabra y porque ya nos hemos dado cuenta que en 2 minutos se pueden decir cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Entonces, tenemos un micrófono
¿Qué micrófono vamos a usar? Muy bien. Aquí este micrófono, recuérdame tu nombre porque… Marisa. Marisa, sí. Marisa tiene el micrófono. Entonces, vamos a ver 6 personas que hagan ahí fila detrás de Marisa, que nos quieran compartir y luego repetiremos la ronda porque hay mucho tiempo. Pero de momento 6 personas… pero no se peleen, o sea, tiene que ser una detrás de otra. Por ahí ya se va levantando alguna, entonces Marisa está ahí disponible y si nos vamos levantando, así ya aprovechamos el tiempo. Bueno, ¿quién se anima a compartir algún eco, alguna palabra, algún sentimiento, algo que nos ha dejado la ponencia de Liliana? Pues ahí queda abierto a que el Espíritu hable entre todos. Muy bien. Es que cuesta empezar, entonces voy a romper un poco. Bueno, lo primero, agradecerte, Liliana, ha sido una gozada, como siempre, escucharte. Y según hablabas, la sensación que me venía en mucho momento es que el tema de la pregunta, ¿no? ¿Por dónde andas, Esperanza? Es fácil de responder cuando ya está dentro, ¿no? Y creo que tú lo que nos transmites es eso, que una mujer de pasión, pasión por Jesús, mujer de fe, capaz de ver, y nos lo has demostrado con los sacramentos, con las poesías, por dónde está la esperanza y aquí, que igual a veces nosotros no somos capaces de verla, a veces hace falta alguien de fuera que nos ayude. Pero luego también has nombrado, y es un tema que nos preocupa, que muchos hermanos y hermanas nuestras, y a veces nosotros mismos, no estamos en la esperanza, sino en la desesperanza, en la desmotivación, una vida religiosa desencantada. Entonces, desde tu experiencia en la CLAR, que creo que has podido conocer mucho, pues pedir recetas nunca sirve, pero nos ayuda a veces a pensar. Entonces, ¿alguna experiencia, algún proyecto, alguna realidad que realmente haga eso, hacer aflorar ese fuego, ¿no? Porque creo que todos intentamos, que si encuentros, que si formación, que si acompañamientos. Bueno, yo creo que a veces la realidad y el encuentro con la misión es la que más nos reencanta, pero bueno, algo en ese sentido. Gracias. ¿Todas de una vez? No. Ya. Sí, claro. Cada pregunta… Gracias, Lourdes. Bueno, 2 cosas. Uno, realmente yo creo que a ustedes les haría mucho bien ponerse las gafas que les permitan mirarse como otros los miramos. La vida consagrada española ha sido faro de buenas noticias para el mundo, porque ustedes han sido profundamente misioneros. En el ADN de la vida religiosa española ha estado la misión, y desde ahí nos han dado mucha vida y han generado muchísima esperanza. En mi trabajo como presidenta de la CLAR visité muchas fronteras de esas geográficas difíciles, y en todas me encontré una religiosa o un religioso español, y no propiamente de 50 años o de 40, de 80, de 90, y me los encontré dando la vida. Entonces creo que lo primero es ponerse bien esas gafas que les permitan reconocer que hay mucha fuerza, y que justamente desde una mirada bíblica también, la fecundidad la dan también las canas, que las canas no son un límite, que las tumbas a veces tampoco lo son, que la sumatoria de despedidas y de ausencias tampoco lo es, porque a veces corremos el riesgo de que eso nos obnubile demasiado. Siempre es posible el más, siempre es posible el más misionero, y eso nos lo han enseñado ustedes a la vida religiosa de otros lugares del mundo. Entonces, por favor, mírense como todos los miramos, agradeciendo y celebrando ese ADN de su identidad misionera. Y yo creo que
pues experiencias van todas en la misma línea, todos estamos experimentando un poco la misma fragilidad, pero también el mismo deseo y la misma llamada, que es la llamada a salir de modos que fueron modos que consideramos absolutos, que nos ubicaron en el lugar de la suficiencia, y todos estamos entendiendo que nuestro lugar es la humildad, y que en la medida en que todos nos sintamos un poquito más frágiles, un poquito más necesitados, se va a ensanchar esa capacidad de ser con otros. Las experiencias significativas en el continente van por la línea del trabajo intercongregacional, experiencias muy bellas, por ejemplo, en la Amazonía, donde solos no podríamos estar. Hay muchas congregaciones que se han decidido a estar con otros, a emprender proyectos comunes. Para nosotros en el continente el grito de la tierra era fundamental, hoy lo es también como para ustedes el grito de los migrantes, y si a esa realidad queremos responder nos tenemos que unir, solos no podemos. Las asambleas de nuestras instituciones tendrían que dar frutos, de aquí tendría que nacer algo, porque el clamor no es solo para que la Confer y la directiva de la Confer entonces cree algo, el clamor tiene que convocarnos a la ofrenda, tiene que convocarnos al compromiso. Y si nos duele la realidad de los migrantes y si lloramos ante imágenes como las que veíamos ayer en la noche en las noticias, pues lo que nos corresponde es sumar, y todos podemos dar un poquitico más de nosotros para hacer posible lo común. La misión de la Confer sería ayudarnos a formarnos para la interculturalidad y para la intercongregacionalidad. La misión de la Confer a lo mejor acompañar el proceso que nazca, pero la tarea de todos es poder hacer que eso que Dios pone como llamada en nuestro corazón no se quede solo en una melosería fruto de un espacio muy lindo de encuentro, sino que se traduzca realmente en hechos concretos. De esta Asamblea 2025 tendría que nacer mínimo una iniciativa intercongregacional que hiciera evidente el compromiso de la vida religiosa española con la realidad de los migrantes en este territorio. Entonces yo creo, Lourdes, que el camino es ese. Muchas gracias, Liliana, A ti. por todo lo que has dicho y por cómo lo has dicho, que también es importante, y en este caso me parece muy coherente con la esperanza a la que nos estás llamando, porque se percibe en tu modo de contarlo. También muchas gracias por no solamente contar lo que traías en la mente y el corazón, sino lo que has percibido y nos has escuchado aquí. Eso también ayuda. Me ha llegado muy bien esa insistencia en el fuego, la insistencia en la conversión, en el corazón, en el ser profundo y en esos 7 sacramentos renovados también para hoy, para nosotros y la vida consagrada. Quizás solo pedirte si pudieras explicar un poquito más eso que has dicho en un momento, que la conversión de la vida religiosa hoy tendría que ir por la purificación de las relaciones. Me parece sugerente, importante, pero quizá me gustaría poderlo concretar un poquito. Si nos pudieras ayudar ahí, gracias. Definitivamente, cuando uno contempla a Jesús, entiende que la conversión tiene que ser relacional. Nosotros, y también nosotros, hombres y mujeres consagradas, nos hemos acostumbrado en ocasiones a vivir en medio de relaciones funcionales, de relaciones rígidas, de estilos autoritarios. Muchas veces, por lo menos yo lo constato en el servicio que presté a la vida religiosa, hay soledades que duelen. Hay casas de mayores a las que solo llama la provincial para ver cómo están. Hay aislamientos que son dolorosos en la vida religiosa. Hay puertas y barreras que ponemos a las posibilidades de participación que anulan la voz del Espíritu. Hay formas relacionales que hemos ido aprendiendo con modos de proceder que están alejadas del querer de Dios. La conversión relacional es una urgencia en el mundo, en la iglesia y en la vida consagrada. La conversión relacional nos pone de cara a lo humano
y nos pone de cara a la necesidad de acoger la necesaria diferencia. A mí siempre me impactó mucho en el Papa Francisco que él no le tenía miedo a la diferencia. Yo a veces decía, pero ¿para qué invita a ese cardenal si sabe que ese es el que justo le va a decir que no piensa como él y luego yo me dije, lo invita para eso. Lo invita para que diga lo contrario a lo que él piensa. El Papa Francisco no le tenía miedo a la diferencia. Y nosotros, en ocasiones, cuando digo nosotros, digo el mundo en general, en la diferencia vemos una bandera y nosotros nos cubrimos con esa bandera. Vemos una frontera y ponemos muros imposibles de franquear. La diferencia muchas veces para nosotros se constituye en amenaza, pero la diferencia es esa manera maravillosa como Dios se recrea en la humanidad. Desde el origen, estamos a punto de celebrar Pentecostés, medos, pardos, elamitas, todos diferentes, maravillosamente distintos en todo, en lenguas, en sensibilidades, en criterios, en edades, todos llamados a la unidad, todos llamados al sean uno, pero al sean uno que no masifica, que no homogeniza, sino que posibilita que surja también la belleza del otro. La gran conversión es relacional. En un mundo de xenofobias, en un mundo de racismos y machismos, en un mundo en el que el otro se constituye en una amenaza, la gran diferencia que nosotros podemos hacer como vida consagrada es constituirnos realmente en una utopía de lo fraterno y de lo sororal. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué es lo más creíble que tenemos para decir? Lo más creíble que tenemos para decir es que somos hermanos, es que somos hermanas, que puede vivir una rusa con una ucraniana, que puede vivir una filipina con una china, que puede vivir una colombiana con lo más significativo que nosotros tenemos para decirle al mundo en este momento es que podemos ser hermanos. Pero en ocasiones la realidad es que justo lo más desgastado que tenemos es la vida de hermandad, de fraternidad y de sororidad. Por eso la conversión tiene que ser relacional y supone formación. No nos formamos para eso y nos deberíamos formar para eso. Nos deberíamos formar para la escucha, porque a veces hay monólogos que son insoportables. Nos deberíamos formar para la resolución de conflictos, porque en ocasiones lo que hacemos es maquillarlos, esconderlos, no los verbalizamos. Nos deberíamos formar para la expresión gozosa de los detalles que humanizan, que recrean la vida. Nos deberíamos formar para la gratuidad del tiempo que se dona en ese gozo de ser y de sentirnos hermanos. La conversión es relacional. El profetismo al que estamos llamados es el profetismo de lo comunitario. Ese es el profetismo de este momento histórico. Es el profetismo, esa es la utopía por la que Jesús consideró que valía la pena entregarlo todo. Y esa es la utopía en la que nosotros creemos cuando somos vida consagrada, vida religiosa, porque nosotros creemos en el valor de lo comunitario, por eso seguimos. Creemos que esa es la forma de seguir a Jesús y de asumir nuestro compromiso por el reino, siendo hermanos, siendo con otros, siendo para un proyecto común. Pero eso supone conversión en lo cotidiano, porque como decía mi poeta español preferido, no sé si es León Felipe o es Casaldáliga, bueno, es uno de los dos, pero Casaldáliga decía que convivir supone el difícil otro, el difícil yo, el duro nosotros de la comunión, y eso necesariamente nos conduce por los caminos de la conversión. Hay que ceder un poco a esos narcisismos enquistados que tenemos y disponernos gozosos al arte de lo común que siempre supone ofrenda. Ser con otros siempre tiene una dosis de kenosis y una dosis de ofrenda, pero es necesario dar el paso si queremos ser un signo
si queremos ser un signo creíble en este momento de la historia. Este mundo no necesita tanto nuestras manos entendidas cuanto nuestro testimonio de que es posible amar de una manera nueva, más allá de cualquier frontera ideológica, geográfica, vital que queramos ponernos. Por ahí creo que tiene que ir la conversión de las relaciones, pero el capítulo 2 del documento final del sínodo, que ojalá todos lo leamos, yo creo que ya todos lo leímos, pero ese capítulo 2 tiene cosas que son muy bellas de cara a esa necesaria conversión de las relaciones, de los vínculos. Entonces sería muy importante leerlo, porque también yo estoy convencida de que la vida religiosa tiene que ser ahí pionera de sinodalidad. Perdón, solo recordar que se pueden ir levantando alguno más porque tenemos rato, y aprovechemos este rato y este espacio que tenemos para ecos, para preguntas, comentarios, quejas, reclamos, todo lo que haya que decir. Bueno, Hermana. Bueno, acabas de responder casi a lo que yo te iba a preguntar. Entonces, quería darte las gracias por esa llamada a la conversión que ha supuesto la charla, y esa conversión que supone una conversión personal, pero una conversión comunitaria, una conversión intercongregacional y una conversión del mundo, que vamos hacia la transformación del mundo. Y para mí es muy importante esa conversión, cuando de lo que tú has hablado es una conversión en mi relación con Dios, la manera en que yo me relaciono con Dios, en la manera en que me relaciono con los otros, que es todo lo que acabas de decirnos, en la manera como yo me relaciono conmigo misma también, y en la manera como me relaciono con la naturaleza, incluyendo todo lo que existe dentro de la naturaleza. Y me parece importantísimo también que esa conversión que nos lleva a comprometernos en la misión en las fronteras. Y hay una cosa, espera, que quería decir. Bueno, no sé, es un poco… el sentido y la importancia de tener también en esa conversión el sentido de la utopía. El tener la visión esa de la utopía hacia la que vamos, que es el Evangelio, que es el reino. Y que es… es nada más eso. No era más una pregunta, pero un darte las gracias por esa llamada a la conversión y por lo que has dicho de incluir la misión ahí dentro. Así me parece muy importante ahí dentro también el decir el camino que hemos hecho aquí, que es el camino sinodal, la conversión espiritual como un medio para escucharnos, para vivir esa transformación en concreto en comunidad. Gracias. A ti muchísimas gracias. Y sí, el horizonte de sentido es el reino, no hay otro. Y la imagen que tenemos de Dios es lo que lo determina todo. Si para nosotros es juez, pues nosotros somos una aduana que determina quién pasa y quién no. Pero si es amor, seguramente que eso nos lleva a otras cosas, porque creerle a Jesús siempre tiene consecuencias. Y creer que Él es amor, pues a lo que nos lleva es a dar la vida y a ubicarnos en esa orilla de la misericordia. Entonces es muy importante eso, la imagen que tenemos de Dios. Sí. Gracias por tu aporte. Muchas gracias, Liliana. Decíamos en mi mesa que no has hecho un poema al principio y al final, sino que todo ha sido un poema. Casi poesía eres tú, diríamos con Becker. No, pero te lo quería agradecer realmente, porque nos has dicho cosas muy profundas y que parecen fáciles. Es como, pues vamos a hacerlo. Pero te quería preguntar algo para que nos ayudes un poco más. En un momento has dicho que a veces nos anclamos en tiempos que nos reservamos desde una buena conciencia de cuidarnos, necesitamos tiempos para nosotros, pero nos decías que quien tiene el Evangelio en el corazón hasta en esos momentos no se cansa. Y sí que estamos preocupados, la necesidad de cuidarnos, de cuidar al otro, de crecer en una cultura de cuidado que a veces puede terminar por convencernos de que no es necesario tanto. Lo que te quería preguntar es cómo haces tú para seguir viviendo con frescura a pesar del cansancio
y a pesar de los sinsabores. Danos Dios la clave. mío. Y perdona la pregunta, Me mataste. pero a ver cómo lo haces. Bueno, mira, yo es que creo que todo es gracia, ¿cierto? O sea, todo lo que somos y hacemos es gracia. Entonces, para mí esa es la primera como experiencia. Yo soy una convencida de que es necesario darlo todo. Y eso no nos exime del necesario cuidado. Pero yo es que considero que hay una tentación hoy en la vida consagrada. Y a mí personalmente me preocupa mucho. Y es como una dualidad. Como si trabajar, entregar la vida, darnos, nos rompiera del centro fundamental. Como si no fuera una misma y única realidad. Yo no entiendo que haya dos cosas. O sea, yo estoy aquí con ustedes. Esto no es trabajo, pues es placer además, pero es que aquí está aconteciendo la narrativa de Dios en mi vida. O sea, yo soy esto no es una fracción de mi existencia, esto no es un apéndice en mi horario, yo soy. A mí me parece que una tentación que estamos teniendo es la tentación de economizarnos en un estéril egoísmo. Yo me confronto siempre como desde cosas concretas. Mi sobrina tiene 26 años, está casada, tiene 2 hijos, es profesional, está terminando una maestría. Para hacer eso, lógicamente, porque además los colombianos tenemos un vicio muy feo, se levanta a las 4 de la mañana, ¿cierto? Para poder ser mamá, hacer una maestría, trabajar, hacer deporte, hacer pizzas los fines de semana, ir a misa. Pero eso a ella, yo la veo, la veo con sus hijos, eso no le supone una carga que le pesa. Eso es ella es mamá, ella quiere ser buena profesional, eso es ella es compañera de un hombre al que ama y lógicamente eso tiene días grises, días de mayor cansancio, días en los que hay que acostarse un poquito tarde, pero es una totalidad de su ser. A mí me gusta pensar en Tagore cuando dice, déjame solo aquel poco de mí con el que pueda llamarte mi todo. Y eso uno lo dice todos los días en lo cotidiano. Yo veía a Silvia de un lado para otro, es que es el canto cotidiano de déjame solo aquel poco de mí con el que yo pueda llamarte mi todo. Y sí, pues tiene que haber horarios, tiene que haber ritmos, tiene que haber una fuente en la que beber se hace lo absoluto, pero no podemos pensar que por el hecho de ser vida consagrada necesitamos tener una especie de vida que nos lleve a un spa de no sé qué. O sea, a mí la verdad me preocupa una tendencia que percibo en la vida religiosa a creer que la acción no es la amorosa ofrenda y la decidida plegaria de quien sintiéndose amado solo tiene una opción y es darlo todo. Nuestra tarea, esa que Dios nos confía y que nos la confía ahora porque dentro de 2 meses nos da Alzheimer y ya no será esa nuestra tarea. No sé, yo lo que creo es, ya nos llegará el descanso eterno, pero mientras nos llega, a nosotros lo que nos corresponde es vivir en esa necesaria dinámica de contemplación en la acción, de que todo nuestro ser, mientras tengamos fuerzas, es para ofrecerlo. Hoy desde esta tarea, mañana desde esta otra, pasado mañana desde mi lecho de enferma, porque entonces un riesgo también es que cuando nos hacemos mayores pensamos que la ausencia de tarea es ausencia de misión. Y una cosa es la tarea, que se nos acaba cuando nos dicen que tenemos otra cosa o cuando nos da una enfermedad. Una cosa es la tarea, pero la misión es de la cuna a la tumba.
Y nuestra misión de la cuna a la tumba, nuestra misión como consagrados es ser mística, es ser misión, es profecía. Eso siempre lo podemos hacer. Nuestra misión es dar cuenta del amor de Dios, amor que nos hizo arder el corazón, amor que nos cambió la ruta, y eso siempre lo podemos hacer. En mi día cotidiano, que era tu pregunta, ¿cómo lo hago? Por gracia de Dios, porque tengo a mi lado personas muy buenas que me ayudan en todo y que me acompañan, porque yo no entiendo que haya dicotomía entre mi tarea y mi identidad. O sea, yo soy lo que hago y hago lo que soy, es un poco una manera de decirlo. Y entonces con Daniela, que ella era la secretaria y yo era la presidencia de la CLAR, nos reíamos porque todo el mundo con mucho amor nos ha abrigado durante este tiempo y mucha gente nos decía, pero están muy cansadas. Y yo le decía, Dani, yo te tengo que decir sinceramente, es que yo no me siento cansada. Y Dani me decía, a mí me pasa lo mismo, porque es que hay cosas, si lo cargamos nos pesa, si lo cargamos nos duele, pero si simplemente lo abrazamos como la posibilidad de ser en este seguimiento a Jesús, yo creo que nos realiza. De cara, por ejemplo, a estos servicios, yo digo, qué pesar los 309 que no van a prestar este servicio porque no saben lo que se pierden. Pero la gente cree que cuando presta estos servicios, lo que hace es que se dispersa, más cargas, yo no tengo tiempo, esto es para los que tienen tiempo. No, cuando abrazamos estos servicios nos ensanchamos, crecemos, crecen nuestras congregaciones, pero tenemos una lectura de la vida que a veces es muy miope y que nos deja en unos apéndices en los que nos reducimos. Somos más en la medida en que somos con otros, en la medida en que somos para el reino y no solo para nuestra pequeña geografía. Y la tarea, la misión, como lo queramos llamar, eso que Dios nos confía hacer, está necesariamente ligado a lo que somos. Y somos misión. Cuidarnos es importante, claro, tiene que haber fuerzas, tiene que haber energía, ojalá que comamos bien, ojalá que si tenemos posibilidades hagamos deporte, ojalá que escribamos poesía en la noche, bueno, o que pintemos. Ojalá todas esas cosas sean posibles en nuestra agenda. Creo yo que con organización, que con un adecuado sistema de prioridades, eso es posible, pero ojalá que nunca nuestra vida sea muy, muy distinta a la de nuestro vecino o a la de nuestra sobrina. Existimos para dar la vida. Esa fue la opción. Esa es la opción que nosotros hicimos. Y eso tiene muchas formas en cada momento de nuestra existencia, pero no hay otra. No existimos para economizarnos, en egoísmos que nos esterilizan, en inactividades que nos incapacitan para hacer con los demás. Existimos para el reino y eso exige, déjame solo aquel poco de mí con el que pueda llamarte mi todo. Adelante, Yolanda. Vale, gracias. Gracias, Liliana, y nos enseñas también cómo decir con poesía palabras fuertes y comprometedoras, interpelantes. Bueno, me ha caído como muy fuerte este párrafo que dijiste, porque dijiste que volvieron a Jerusalén, bueno, a la comunidad, pero también volvieron a esa ciudad que aniquila a los justos, que conserva el poder sacerdotal corrupto, que cultiva el griterío, que obnubila y manipula, vuelven a los mercados, que denigran los valores, etcétera, ¿no? Entonces, como que me he dado cuenta que nuestras comunidades no deben ser refugios, sino casas que se expanden, que de puertas abiertas, en diálogo con este mundo. Y bueno, no vamos a hacer comparaciones con estas expresiones, pero nuestro mundo es así. Entonces mi pregunta es eso, ¿cómo cultivar
el sentido de misión en cualquier comunidad, en todas las comunidades, como desde tu experiencia o desde lo que el Señor te inspira, ¿no? Cultivar el sentido de misión, que es llevar el Evangelio, que es ser semilla del reino. Gracias. Gracias a ti, Yolanda. Yo creo que el sentido de misión lo cultivamos haciéndonos la pregunta a la que nos refería Jesús el primer día. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Esa fue la pregunta de la tercera fase del proceso sinodal. La pregunta era, ¿cómo ser una iglesia sinodal y misionera? Esa era la pregunta que Francisco quería que nos hiciéramos todos los creyentes en este momento de la historia. ¿Cómo ser realmente discípulos misioneros? Porque pues cultivar el sentido de misión supone reconocer realmente qué quiere Dios. Cuando uno reconoce qué es lo que Dios quiere, pues se adquiere la fuerza para salir de inmediato. Cuando la misión está determinada solo por los indicadores, cuando la misión, el estar o no estar, depende solo de si somos 10 o si somos 2, cuando depende solo de si cambiaron el obispo o es el mismo obispo querido, cuando depende solo de nuestra mirada en un proceso de reconfiguración, corremos un riesgo. Y el riesgo es que nos estamos buscando a nosotros mismos. La gran pregunta siempre es ¿qué quiere Dios? Y eso nos va a suponer discernimiento. Hoy abrazar la misión supone discernir. Nos hemos acostumbrado a muchas cosas, nos hemos acostumbrado incluso a formas institucionales que nos dan seguridad y eso no es malo. La institución es súper válida y es válida sobre todo si encauce el carisma, si potencia la misión, si nos permite el trabajo con otros, pero corremos el riesgo de no discernir lo suficiente si ahí nos quiere Dios, de no hacernos preguntas. La clave para la fecundidad misionera, yo creo, Yolanda, que es preguntarnos. En ese sentido, desacomodarnos, ¿cierto? Yo estoy en un colegio que tiene 242 años de existencia. Estoy ahí ahora realmente, soy la rectora de ese colegio. Pero me tengo que preguntar, ¿Dios nos quiere aquí? A ver, ¿cómo está hablando Dios en la realidad? La realidad dice que la natalidad ha bajado, que alrededor hay 3.000 colegios. La realidad dice que el Estado ya está asumiendo la educación, eso no pasaba hace 242 años. La realidad, pero además la realidad dice que están llegando muchísimos migrantes, pero también la realidad dice que hay mujeres. Preguntémonos, ¿cierto? Pero preguntémonos, y eso supone conversión, porque la misión también supone conversión, porque está el marco también de nuestros apegos, de nuestras cerrazones, de eso a lo que nos aferramos sin discernimiento. Y hoy más que nunca, crecer en fecundidad misionera supone discernimiento, preguntarnos por cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros y decidirnos a ser más allá de nuestras propias parcelas, ser con otros, ser en misión, ser en intercongregacionalidad y no tener miedo. A veces para avanzar en capacidad misionera, en coraje misionero, hacemos muchísimos cálculos. Yo les aseguro que ninguno de nuestros fundadores hacía tantos cálculos, se los aseguro, estoy convencida de eso. Nosotros calculamos mucho, medimos mucho y seguramente que tenemos que medir y calcular cosas, pero tenemos que arriesgar un poquito más. Arriesgar es confiar, arriesgar es dejarse conducir, arriesgar es ubicarse también como se ubica el pueblo de Dios, con fe en el valor de las semillas, con fe en el valor de los procesos, con fe en el hermano que tenemos al lado y que puede ser un buen compañero de camino a Jerusalén. Bien. Liliana,
Perdón, Gonzalo, Gonzalo, ahora. Pero todavía se pueden levantar 2 personas más, por si queréis hacer fila ahí en el micrófono de Marisa. Gonzalo, tienes la palabra. Muchas gracias. Liliana, quisiera hacerte una pregunta a partir de una pequeña, misteriosa frase que has dicho. La vida religiosa actual es una sumatoria de tumbas y ausencias. Nunca como ahora, en la multisecular historia de la vida consagrada, han muerto tantos religiosos y religiosas. Y nosotros, tengo la impresión, no estamos valorando eucarísticamente este hecho. Nos parece que hay que pasar página cuanto antes. Nos sentimos muy a gusto en el rol de parteros de un nuevo estilo de vida consagrada, pero quizá no somos suficientemente agradecidos con una vida consagrada que muere y que ha sido profundamente eucarística. ¿Qué significado profético tendría vivir este momento como una obra de misericordia colosal? Enterrar a quienes han dedicado su vida al Señor y a la humanidad y hacerlo en un contexto social en el que la muerte se esconde, no se celebra y no se vive eucarísticamente. Muchas gracias, Gonzalo. Uno ante la tierra tiene 2 opciones. Cuando uno está frente a la tierra hay 2 opciones. Uno puede ser sepulturero o uno puede ser sembrador. La vida de los hermanos y las hermanas que alcanzan la plenitud es Pascua. Y cuando pensamos que esa vida es Pascua, entonces Margarita, Lucía, Pedro son semillas. Y lo que a mí me corresponde como heredero de una tradición de fraternidad y de sororidad, entonces no es solo enterrar, es sembrar. Y es sembrar haciendo mía también las causas, los proyectos de esos hermanos que ya no están. Ellos son semillas y son semillas que a nosotros nos impulsan, nos estimulan, nos jalonan en esta travesía que ahora hacemos y que mañana ya no haremos. Yo estoy convencida, así lo viví por lo menos en la CLAR y así lo vivo con mis hermanas de comunidad. Estoy convencida de que quienes se nos adelantaron y que forman ya esa gran comunidad en el abrazo a Dios, permanecen. Y permanecen en la medida en que nosotros sepamos vivir esa necesaria fidelidad creativa que nos conduzca más allá. Pero no somos enterradores, somos sembradores. Y la vida de los que van delante es para nosotros estímulo, es para nosotros proyecto, es para nosotros parte de esa utopía en la que creemos y por la que nosotros también queremos llenar nuestro nombre y alcanzar esa plenitud de ofrenda y de misión. Tantos y tantas que han vivido gozosamente esta vocación, tantos y tantas que ya no están con nosotros, tienen que ser una aproximación a lo fundamental, tienen que ser un estímulo, tienen que ser los que también nos jalonen en este deseo de dar la vida. Eso creo, Gonzalo. Sí. Hola. Bueno, ya más o menos has introducido por dónde iba mi pregunta, Liliana. Primero te agradezco mucho porque es como que tú personalizas la necesidad que tenemos todos de ser más contemplativos. Te lo agradezco porque tus palabras me llevan a querer serlo, ¿no? A querer serlo. Y yo también quería decir que yo comparto contigo cuando has dicho que tenemos que mirar la vida de la vida consagrada en España con más agradecimiento, porque ellas fueron las que sembraron las semillas de misión, ¿no? Han sido las misioneras. Yo soy una congregación exclusivamente misioneras y la congregación nació en España y se pudo expandir gracias a esas hermanas, ¿no?
pero yo a veces tengo la impresión que esas hermanas pusieron el listón muy alto. Muy alto, ¿por qué lo digo? Porque luego hay como una sensación de desasosiego ahora, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasó ahí, no? O sea, yo siempre me interrogo porque digo, ¿dónde estuvo el clic de tanta entrega, tanta...? Sí, porque fueron muy arriesgadas. Yo cuando las recuerdo por los ríos, por lo menos de Perú, en la Amazonía, metiéndose. Y son esas hermanas, no todas, gracias a Dios, pero que luego hay como un clic que tú dices, ¿qué pasó? Que ahora hay tanta queja, que ahora pues no comprenden las otras generaciones. Es que todas tenemos que tener ese listón y dar tanto, todas no llegamos, unas sí, otras no. Me parece a veces que hay algo que hubo algo en la formación de aquellas épocas que luego no se nos dio. ¿Cómo tendría que ser nuestra formación hoy en día para poder seguir aspirando a esos listones? No lo sé, todo eso por ahí. Gracias. Bueno, yo cuando pienso, también en mis hermanas mayores, por ejemplo, encuentro tanto talante, tanta fortaleza, tanta parresía, tantas ganas de hacer las cosas. Yo no creo que eso haya dependido mucho de la formación, porque incluso creo que ellos tuvieron menos posibilidades formativas de las que tenemos nosotros. Yo creo que lo que había era fuego, ¿cierto? Creo que lo que había era pasión, que lo que había era fijos los ojos en Jesús, Hebreos, ¿cierto? Y que esa mirada fija en Jesús es que las condujo a darlo todo. Y las condujo a eso. O sea, yo me encuentro misionero. ¿A qué edad saliste de España? A los 18 años, era novicio. O sea, ni siquiera lo habían formado y ya lo habían... A nosotros, para mandarnos de un lugar a otro, mejor dicho, Neitán. Antes no era así. Pero entonces, ¿qué había? Había mirada fija en Jesús. Y cuando la mirada está fija en Jesús, uno es capaz de todo. Nosotros tenemos Nelly y yo tenemos unas hermanas chinas que yo las miro y yo digo, qué corajudas son. Lo dejan todo, absolutamente todo. Es un poco lo mismo, es fuego, es mirada fija en Jesús. Nosotros corremos un riesgo que es el del momento histórico, y ese riesgo es que nuestra vida pueda estar ahí muy en las dinámicas de la dispersión, de la fragmentación, de la superficialidad. Y cuando la vida está como en esos tres escenarios, difícilmente es posible la kénosis. Porque es que la kénosis exige corazón centrado. Yo creo que todos se nos vienen a la memoria personas que uno dice, ¿cómo está viviendo esto? Y uno dice, es que el corazón está centrado, está claro por dónde es la cosa, ¿cierto? Entonces, yo creo que es cuestión de mirada en Jesús. Creo que ahora que privilegiamos y cuidamos la formación, pues tendríamos que realmente reconocer que la formación no es para saber más o estar más capacitados para ir a China o a Timor, sino que la formación es simple y llanamente para ser mejores testigos, donde esté, en la cama de enferma o en el último rincón de Japón, que pueda ser un mejor testigo. Y es mejor testigo el que es quien es, pues a lo mejor no tendremos ni la fuerza, ni la vitalidad, ni la capacidad misionera de los primeros, pero somos lo que somos y Dios está contando con lo que somos. En nuestra miseria puede hacer el milagro y eso no lo tenemos que creer nosotros mismos. Yo estoy convencida de que el problema de la vida religiosa no es de número, es de talante, es de fuego, es de pasión, es de ganas, es de intentarlo. El problema de la vida religiosa es que nos hemos acostumbrado a las pantallas de televisión, a los sofás cómodos, a cosas que no son malas, pero que yo no siento que Jesús nos haya llamado
pues a esta vocación para situarnos desde ahí. Esta vocación supone ser mística, y ser mística requiere corazón centrado en Jesús, capacidad de leer su accionar en lo cotidiano de la historia. Requiere ser profecía, y ser profecía es capaz de ser voz que dé cuenta de lo verdaderamente evangélico, y requiere ser misión, y ser misión es simplemente abrazando la pequeñez como María, entonar con la propia existencia un canto de acción de gracias que nos conduzca más allá incluso de nuestras propias miopías, más allá de lo que podemos ver, más allá de esas rutas del metro que están claramente delimitadas a la frontera. Y en la frontera la única posibilidad es entregarlo y entregarlo todo. Creo que, yo no sé si ellos eran mejores, porque creo que ha habido de todo, la vida es historia de salvación y ha habido de todo, pero simplemente estaban menos obnubilados por muchas cosas. Nuestro riesgo es que hay muchas cosas que nos obnubilan, y obnubilados y dispersos no sabemos reconocer lo fundamental. Habrá más esperanza, habrá más misión, habrá más capacidad, simplemente cuando abracemos nuestra pequeñez, cuando abracemos estos tiempos y esta travesía en minoridad y entendamos que el que puede hacer cosas grandes en nosotros es el que se nos adelantó, el que resucitó, el Dios que siempre puede hacer nuevas todas las cosas. Creo que es por ahí. Como es que me deslumbra, no sé si hay alguien Sí, por ahí obnubila. de pie, porque me deslumbra la luz. Bueno, muy bien, esta es la última intervención. Muchas gracias por todo, y en una de las peticiones que se estuvo haciendo mucho era por que se creara desde la Confer un lugar, digamos, para atender a nuestros mayores. Y todas estas intervenciones últimas, pues yo creo por mi parte no hay lugar a dudas de que la mayor, digamos, labor y gratificación y abrazar el carisma es acompañar a nuestras mayores hasta su último momento, como digo yo, acompañarlas a la puerta del cielo, gracias a las cuales han respondido de esta manera valiente y han sido fieles a esa llamada del Señor, y que es muy gratificante y también, digamos, de mucha enseñanza para las que vamos detrás. Gracias por todo. A ti, hermana, sí, es verdad. Resonó como un clamor muy grande ayer, aquí quedó también expresado, y yo creo que es un clamor que nos obliga a hacer ese nicho afectivo, ese nicho vital que nuestros hermanos y hermanas necesitan, pero que también nos conduce a unir fuerzas para poder vivir la solidaridad entre comunidades grandes y congregaciones grandes, y a lo mejor congregaciones más pequeñas. Por ahí hay un camino concreto también de intercongregacionalidad que es muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos casi en el tiempo. Solamente seguirte dando gracias, Liliana. Creo que para esta asamblea has sido tú un regalo. Así lo puedo decir. Un regalo plus, ¿no? O sea, incluso con tus palabras, tu presencia, tu entrega, pues también eres signo de esperanza para nuestra vida, de vida religiosa en España. Muchas gracias. No os olvidéis de nosotros por allá, por esas tierras colombianas. Pues ya, el último aplauso a Liliana. Gracias. Y ya este espacio quedaría terminado.